Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos a hablar de ejercicio. Continuamos hablando de ejercicio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, estaba yo hablando, en el episodio anterior de que las cosas en la vida tienen una secuencia. Uno se casa, pues tiene que haberse enamorado primero y antes tiene que haber conocido a su pareja. O a su pareja potencial, ¿no? O sea, que uno conoce a su pareja, le gusta la forma en que esa pareja es, ahora tiene un noviazgo, se enamora, y como se enamora, se casa. Uno pudiera casarse sin haberse enamorado, pero no le va a quedar muy bien. O sea, que todo en la vida tiene como una secuencia, ¿no? Entonces, a la hora de hacer ejercicio, la secuencia correcta es, primero, tener energía. ¿Y cómo se obtiene energía? Mejorando el metabolismo. ¿Y cómo se mejora el metabolismo? Usted aplica estos datos, dieta 2x1, dieta 3x1, suficiente agua, elimina el hongo cándida, ayuda a su tiroides, mejora su digestión, mejora su calidad de sueño y automáticamente usted tiene un buen metabolismo. Y como ese metabolismo produce energía, ahora usted tiene energía para hacer ejercicio. Si usted se lanza a hacer ejercicio mientras está, como decimos nosotros acá en Puerto Rico, enñemado, sin energía, sin fuerza, pues usted va a ir a un gimnasio o se va a poner a hacer ejercicio con otra persona, esa persona está en muy buen estado físico y usted se va a sentir en el ridículo. Y al rato va a estar cansado, con la lengua por fuera, y se le van a quitar las ganas de hacer ejercicio porque se va a sentir fuera de sitio. Una persona que no tiene energía no puede realmente hacer ejercicio de forma consecuente. Así que la clave es primero recobrar la energía y eso se hace con el metabolismo. Ahora, vamos a hablar ahora un momento de qué ejercicio. Vamos a decir que usted fue lo suficientemente inteligente para estudiar este libro, aplicarlo, ver los resultados. Toda persona que aplica la información que está en este libro va a sentir más energía, mejor calidad de sueño, se levanta menos cansado por la mañana, tiene más deseos de trabajar, no se cansa después de las 7 de la noche, no se le caen las luces, se le caen los interruptores. Hay mucha gente que tiene tan poca energía, su metabolismo está tan lento, tan afectado, que ya a las 7 de la noche no sirven para más nada. Cuando una persona tiene un buen metabolismo, tiene un día bien productivo y no tiene las emociones a flor de piel. Tiene tolerancia, tiene energía, su mente está clara, duerme bien y funciona bien en su vida, incluyendo el área sexual. O sea que todo en la vida se mejora cuando uno mejora el metabolismo. Ahora, digamos que usted leyó el libro El Poder del Metabolismo, arregló su estilo de vida, hizo la dieta, empezó a adelgazar, empezó a hidratar su cuerpo, ahora tiene energía, ahora le toca tomar una decisión sobre el ejercicio. Okay. En el libro El Poder del Metabolismo usted va a ver que estamos hablando de un ejercicio que yo vi que funciona muy bien. Es un ejercicio que en México le dicen un brincolín, nosotros le llamamos un trampolín. El brinca-brinca, como dicen algunos, es un tipo de ejercicio donde una persona puede hacer ejercicio brincando en un pequeño trampolín y la ventaja que tiene eso es que no tiene impacto. O sea, muchas personas que están en sobrepeso no pueden hacer ejercicios de impacto, o sea, que no pueden correr, no pueden joguear, no pueden hacer ejercicio de impacto porque las rodillas ya están demasiado bajo presión con el exceso de peso del cuerpo, ¿no? Así que básicamente esa recomendación que se hizo en el libro El Poder del Metabolismo, que todavía es muy buena, es una recomendación de que el trampolín le ayude a una persona a brincar en ese trampolín, hace que el metabolismo se levante. De hecho, 10 minutos que usted haga del trampolín, va a encontrar que por 2 o 3 horas está sudando. Y es porque el metabolismo se levanta. Cuando usted suda, es que el metabolismo acrecentó. Si usted no suda, es que su metabolismo está apagado. O sea, la gente que tiene un metabolismo bien lento, no sudan. Y no sudan porque el cuerpo tiene una temperatura. Cuando el cuerpo está caliente, eso significa que hay energía. Porque si no está caliente y está frío, está falta de energía. Las personas que tienen un buen metabolismo están calientitos. Y la temperatura de su cuerpo verdaderamente es 98.6 grados Fahrenheit o 37.0 centígrados o bien cercano a eso. Las personas que tienen un metabolismo lento, pues tienen un metabolismo que muchas veces da 96.5 de temperatura en Fahrenheit o inclusive aquí dan 36.3 centígrados. Esto es un metabolismo frío, es un metabolismo lento. Esto es un metabolismo activo.
Cuando una persona tiene un buen metabolismo, el cuerpo está caliente. Si está caliente, suda. Y ahí van a caer las gotitas de sudor. Esas gotitas de sudor son una buena noticia, porque quiere decir que su metabolismo está activo. A mí me llega mucha gente a los Natural Slim. Nosotros tenemos varios Natural Slim en Puerto Rico, tenemos en la Florida, tenemos en México, estamos abriendo en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, en distintos sitios, ¿no? Y cuando nos llegan un Natural Slim, pues vienen con problemas de tiroides, y vienen con problemas de metabolismo lento, y vienen deshidratados. Y la persona, si le preguntamos, no suda. Pues obviamente sabemos que no suda, y no suda primero porque está deshidratado, y segundo porque el metabolismo está tan lento que el cuerpo está frío. Y si está frío, no está caliente. Y si no está caliente, no tiene por qué enfriarse. Porque la forma que tiene el cuerpo humano de enfriarse es sudando. Porque una persona, el cuerpo está bien caliente después de hacer ejercicio y pega a sudar. Ese sudor crea agua, y ese agua cuando le da la brisa, crea como si fuera el radiador de su carro. Básicamente hace que el cuerpo se refresque. Así que básicamente el sudor existe para refrescar un cuerpo. Esa es la razón del sudor, ¿no? Uno de los indicadores mejores que tiene una persona es que me dice, ay, yo no sé qué está pasando, don Frank, me dice una señora los otros días. Ay, es que estoy sudando demasiado. Aquí hay algo que está malo. Yo dije, dale gracias a Dios que está sudando, ¿no? Porque sudando quiere decir que tu cuerpo está vivo, que tiene energía, que está calientito y ahora se tiene que enfriar. Mientras estuviera fría, te estabas acercando a la muerte. Porque ¿qué es un cadáver? Un cadáver es un cuerpo que está tan frío que ya no se mueve. Porque la vida tiene que ver con el movimiento, con la energía. Mientras más calientito esté un cuerpo, sin llegar a fiebre, pues más vida tiene, porque más energía tiene, ¿no? Así que a la hora de nosotros hacer ejercicio, porque estábamos sobre el tema del ejercicio, estamos buscando un ejercicio que nos logre hacer un sudor. Porque ese sudor significa que el metabolismo aumentó. Si usted hace ejercicio y no está sudando casi, significa que usted está deshidratado y el metabolismo está demasiado lento. Y tiene usted algo que reparar con la ayuda del poder de metabolismo. En el próximo episodio les quiero hablar ya en específico del tema de tipo de ejercicio. Le hablé ahora del trampolín. Ese trampolín, ¿verdad?, donde una persona brinca en ese trampolín, la ventaja que tiene como ejercicio es que no tiene impacto. O sea que la persona puede brincar suavemente, mueve el sistema linfático, que es un sistema para sacar como la basurita del cuerpo, un sistema donde salen las grasas y los tóxicos del cuerpo, y lo puede hacer una persona, inclusive bien sobrepeso, con mucho cuidado, sin temor de que se pueda dañar una rodilla o la espalda o ese tipo de cosas, que entonces puede ser un daño mayor, ¿no? Así que la primera recomendación que hacemos en el libro El Poder del Metabolismo, en el área que se llama vida sedentaria, es que se haga ejercicio. Cualquier ejercicio es bueno, ¿ok? Yo recomiendo el trampolín porque he visto tremendos resultados. A veces una persona hace 10 minutos y pasa 2 horas sudando. Eso quiere decir que se activó tanto el metabolismo, con 10 minutos nada más que usted haga, 3-4 veces a la semana, usted empieza a adelgazar así. Pero continuamos en el próximo episodio porque la verdad siempre triunfa.